Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Espero se encuentren bien. Esta es la primera clase que vamos a tener virtual. Espero que siga leyendo el libro de John Bright. Espero sus tareas. Tiene usted el rol de las tareas, así que le voy a pedir, hermano, que me siga enviando sus tareas por mail. Espero que este modo que vamos a tener durante estas 4 clases sea pues de bendición. No es lo mismo tener una clase presencial, pero sí me gustaría que usted tuviera el tiempo de examinar la clase, estar viendo la clase y bueno, para que podamos nosotros evaluar. La evaluación, hermano, estaba planeada, si ustedes recuerdan, para esta vez. Obviamente por el motivo de esta contingencia se han tomado medidas y bueno, vamos a dejar las evaluaciones para el tiempo presencial, para las clases presenciales, y vamos a centrarnos ahorita solamente en las clases en línea, ¿sí? Para que usted las pueda ver, usted las pueda examinar y asimismo pues podamos, ya estando presencialmente, poder evaluar y ver de qué manera vamos a evaluar. Así que yo le animo, hermano, a que usted siga leyendo entonces el libro de John Bright y me envíe por favor sus tareas. Como ya hemos visto en las clases anteriores, y lo que hicimos fue dar un pequeño contexto geopolítico de lo que estaba pasando durante, antes y después de la entrada de la escena de Abraham, el primer patriarca, ¿sí? Recordemos, hermanos, muchos, hablando de la historia de Israel, no identifican esta historia de Israel desde Abraham. De hecho, muchos empiezan justamente cuando el pueblo entra a tomar posesión de la tierra, ¿sí? Ya en el libro de Josué, y desde ahí toman y empiezan a narrar la historia de Israel. Pero bueno, nosotros hemos visto que esta historia desde Abraham, muchos la conocen como la prehistoria de Israel. En el aspecto geopolítico, nosotros pudimos ver acerca de la región de Mesopotamia, la región de Egipto y obviamente la región de Canaán y de Palestina, que obviamente en ese tiempo no era conocida como Palestina ni tampoco como Canaán. Estamos hablando del tiempo de Abraham, aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo. Entonces tenemos que tener presente, hermanos, estas 3 regiones cuando hablamos nosotros de la historia de Israel, de la historia patriarcal, que sería la primera historia que nos vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, recordando un poco, antes de que Abraham entrara a escena, en el año 2000 aproximadamente, hermanos, todo esto es un aproximado. Nosotros tenemos que tener en cuenta que antes de que llegara a la escena Abraham, en la región de Mesopotamia, que es una región importante en cuestiones de civilización, había dos grupos que abarcaban gran territorio o eran muy importantes, que eran los acadios y eran los sumerios. Estos acadios y sumerios son obviamente pueblos mucho tiempo atrás de Abraham, pero que nosotros tenemos que tener en este contexto que son pueblos que se mezclaron y que llenaron y poblaron esa ciudad o esa región de Mesopotamia, ¿sí? Antes en el milenio, en el tercer milenio, en el cuarto milenio, tomaron fuerza estas civilizaciones y bueno, eso es lo que estaba pasando más o menos en el área de Mesopotamia. Por otro lado, antes, en el tercer milenio, antes de la entrada de la escena de Abraham, vemos a un Egipto que está surgiendo, que tiene su florecimiento arquitectónico, pero que al mismo tiempo empieza a tener problemas. A mediados del
del tercer milenio comienza a tener problemas internos que lo lleva a una fractura total y un colapso total. Y por otro lado, la región de Palestina, de Canaán, en ese tiempo, a mediados del tercer milenio, es destruida prácticamente en su totalidad por pueblos nómadas y semidómadas que vienen a esa región. Entonces, en el escenario, antes de llegar al escenario donde llega a Abraham, donde empieza la historia de Abraham, vemos esas tres regiones muy definidas. Un surgimiento, resurgimiento y estabilidad de Mesopotamia por medio de Ur, de estos reyes de Ur, que en cierta manera tienen un territorio amplio en Mesopotamia y que son descendientes sumerios y obviamente mezclados con acadios. Por otro lado, Egipto, justamente antes de que entre escena Abraham, vemos a un Egipto que empieza a surgir y a resurgir de una manera muy grande y en cierta manera en ese tiempo empieza a crecer en todos los aspectos, ¿sí? Entonces es una región muy importante Egipto, y en ese tiempo Egipto tiene un florecimiento muy importante. Estamos hablando aproximadamente ya cercanos al segundo milenio. Y en el área de Palestina, pues vemos que está empezando a reconstruirse por la destrucción de estos pueblos nómadas que vinieron a esta región. Entonces está listo el escenario, si lo podemos ver de esta manera, listo el escenario para el surgimiento y para que llegue a escena, la escena histórica, si podemos decirlo así, Abraham, ¿sí? Y de ahí empiece la historia del pueblo de Israel, como la conocemos, ¿sí? Ahora también hemos visto la etapa del año 2000 al 1500. Esta etapa del año 2000 al 1500 está relacionada con exactamente la etapa patriarcal que nos menciona la Biblia desde Génesis capítulo 12 hasta que el nacimiento, el surgimiento de Moisés en el libro de Éxodo. Realmente es esa etapa patriarcal que abarca este periodo de tiempo, ¿sí? También en el contexto geopolítico, tanto Mesopotamia como lo que es Egipto y Canaán tienen su contexto individualmente, ¿sí? Tanto en Mesopotamia, en ese periodo de tiempo, empiezan a surgir bastantes más grupos, empiezan a crecer ciudades importantes y surgen ciudades y pueblos importantes que vemos en la Biblia. Uno de ellos son el pueblo amorreo. El pueblo amorreo surge en este tiempo, empieza a tomar gran fuerza. Es un pueblo guerrero totalmente y que es un pueblo que podemos ver nosotros en la Biblia. De hecho, la Biblia menciona que este pueblo proviene de Cam, ¿sí? Por eso tenemos que tener un poco de entendimiento en este aspecto, que es un pueblo que siempre está en contra del pueblo de Israel, e Israel siempre va a ir contra este pueblo amorreo. Aparte del pueblo amorreo, hay varias ciudades que toman relevancia en este periodo de tiempo. Es el surgimiento, por ejemplo, de Babilonia, el surgimiento de Asiria, y una ciudad importante que toma renombre es la ciudad de Mari. Vemos que hay otros grupos que empiezan a surgir junto con Babilonia, con Asiria, con Mari, con Ur, y empieza a haber una inestabilidad totalmente en la región. Empiezan a haber guerras, empieza a haber rivalidad extrema entre estos pueblos y empieza a haber guerras. Entonces podríamos mencionar que en este tiempo, en este lapso de tiempo del 2000 al 1500 aproximadamente,
Es una región, Mesopotamia, una región inestable, llena de guerras, luchas encarnizadas, lideradas sobre todo por los amorreos, ¿sí? Los amorreos. Entonces vemos este nacimiento, surgimiento de Babilonia, por ejemplo, con Hammurabi. Vemos el surgimiento de Asiria, ¿sí? En la región del Tigris, y vemos el surgimiento de Mari en la región del Éufrates. Por otro lado, si vemos Egipto, tenemos que Egipto en ese periodo aproximadamente alcanza una de la prosperidad, hablando arquitectónicamente, su florecimiento es increíble, ¿sí? Florece la medicina, las matemáticas, la literatura, empieza a haber el desarrollo de escritos. Entonces vemos que culturalmente Egipto en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, empieza a florecer de una manera impresionante, ¿sí? Así que vemos nosotros que también en Palestina, sin en cambio, aproximadamente en ese periodo de tiempo, tras ahora sí podemos llamarle el cataclismo que sufrió a principios o comenzando el segundo milenio, ahora esta parte del segundo milenio, estos 500 años, Palestina empieza a recuperarse, ¿sí? Después de que fue destruida, pues empieza a recuperarse y empieza a crecer como civilización, empieza a crecer desde ese momento. Ahora, Egipto en este tiempo, aproximadamente en el siglo XVIII, empieza a declinar su poder. Tanto declinó su poder, tanto fue disminuyendo su poder de ese florecimiento cuando inició el segundo siglo, que dio cabida, había tanta inestabilidad, hermanos, en Egipto, que dio cabida para que personas extranjeras o extranjeros llegaran a Egipto, conquistaran Egipto y gobernaran Egipto durante un tiempo bastante amplio, aproximadamente unos 100 años o un poco más. Estamos hablando aproximadamente. Este grupo que llegó en ese lapso de tiempo, aproximadamente a finales del siglo XVIII y a mediados del siglo XVII, son llamados y se conocen como los Hicsos. Este pueblo es un pueblo, o este término es un término muy famoso. ¿Por qué? Porque se relaciona mucho este término con el pueblo de Israel. Hay algunos que incluso llegan a pensar que estos Hicsos son en realidad el pueblo de Israel, pero en realidad no se ha demostrado realmente que sea así. Por el contrario, se ha demostrado que estos pueblos o estos Hicsos llegaron a Egipto aprovechando su inestabilidad y que había declinado su poderío, y aprovechando esto llegaron al poder, tomaron el poder en dos oleadas. Llegaron primeramente a finales del siglo XVIII y ya más organizados, mucho más organizados, con guerreros más preparados. La historia nos muestra que llegaron también en una segunda oleada a partir de la mitad del siglo XVII. Antes de Cristo estamos hablando, obviamente. Estos Hicsos está comprobado que vienen aproximadamente de la zona noroccidental de la región. O sea, estamos hablando que son asiáticos, son reyes asiáticos que gobernaron durante mucho tiempo, y vuelvo a insistir, aproximadamente unos 100 años más o menos, Egipto, ¿sí? Obviamente tomando en cuenta que tanto Canaán como Egipto formaron parte esencial de este reino o de este imperio de los Hicsos, ¿sí? Muchos creen, hermanos, que esto benefició en realidad a los patriarcas. ¿Hablando de quién? Hablando obviamente de José y de Jacob, cuando ellos tuvieron que emigrar a Egipto.
¿Por qué? Porque de esta manera facilitó que ellos pudieran entrar a la tierra y pudieran entrar a Egipto, donde había obviamente prosperidad. Bueno, esto es lo que se piensa, los estudiosos piensan esto. Pero los Hicsos, en realidad, hermanos, no son el pueblo de Israel, sino es un pueblo guerrero, es un pueblo que aproximadamente, algunos creen que también es un pueblo amorreo, ¿sí? Que vino a conquistar a Egipto. Entonces, podemos pensar que de cierta manera la historia nos muestra que esta inestabilidad tan terrible de Egipto propició que estos pueblos extranjeros vinieran y los conquistaran. Obviamente, hermanos, fue por un periodo de tiempo, no le podemos decir largo o corto, pero después los mismos, dentro del mismo Egipto, surgieron personas que se levantaron contra estos reyes y los expulsaron del país. Ahora, si esto es así, pues es algo que tenemos que ver bajo la dirección de Dios en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque si esta inestabilidad de Egipto y estos pueblos Ixos que son asiáticos vienen y conquistan y se adueñan de Egipto, y eso beneficia al pueblo de Israel para que Israel pueda entrar a la tierra, beneficia al pueblo de Israel para que el faraón les ofrezca ese territorio, aún incluyendo obviamente, hermanos, todo lo que vemos en la vida de José, ¿verdad? Pero si esto, viéndolo históricamente, facilitó o favoreció al pueblo de Israel para que entrara a Egipto, vemos ahí la mano de Dios, hermanos. O sea, vemos que Dios está en control de la misma historia del hombre. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en un Dios soberano que está moviendo, que se está moviendo bajo su voluntad, que se está moviendo bajo su propósito en toda la historia, hermanos. ¿Sí? Así es que vemos a un Dios, si de esta manera lo podemos ver, a un Dios que está obrando a favor de su pueblo, de su propósito, de su plan. ¿Sí? Obviamente para que el Mesías llegara. ¿Y de qué manera lo está haciendo? Interviniendo en la historia, ¿sí? Aprovechando la misma historia la historia del hombre para llevar a cabo su propósito y su plan. Ahora bien, ya entrando a la historia del pueblo de Israel, hay dos formas de relatar la historia. Una, viéndola desde la perspectiva como nación, hermanos. O sea, si usted va a hablar de la historia de México, la hablaría de diferente manera. O sea, hablaría de lo que en realidad la historia pasó. Utilizaría términos coloquiales, términos que son, ¿cómo podemos decir? Términos que son comunes para hablar acerca de la historia de una nación, ¿verdad? De esa manera hay muchos que hablan acerca de la historia de Israel. Y me voy a permitir decírselas y narrárselas como algunos piensan que se pudo haber dado la historia de Israel. Obviamente, tiene que tener en cuenta que esta narración y esta narrativa de la historia de Israel es en base a términos de la historia de una nación. No estamos hablando de términos religiosos, sino de lo que aconteció para que esa nación llegara a ser. ¿Sí? En su libro La historia de Israel, de Francisco Menchenbarba, este autor nos menciona lo que exactamente les estoy diciendo. Narra la historia de Israel desde una perspectiva de una nación. Por lo tanto, utiliza términos que obviamente no son bíblicos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Dice, la historia de Jerusalén va a estar ligada a la llegada de una población seminómada de Mesopotamia que va a ocupar la región de Palestina a partir del segundo milenio.
y que poco a poco se va a ir sedentarizando hasta llegar a dominar cultural y religiosamente por completo dicha región. Y entonces su narrativa de la historia de Israel es más o menos similar a esta. La Biblia nos va a contar una serie de acontecimientos muy complejos, porque fueron fijados como historia nacional a partir de un momento determinado cuando Israel se constituye en una nación. Pero estos hechos sucedieron mucho antes de que hubiera una nación, lo que provoca que el relato tenga una serie de alteraciones, que pone por ejemplo el caso de Abraham, en principio cuando sale de Harán, acompañado de obviamente su mujer y Lot y unos pocos hombres, para más tarde dice que contarlos para ir, dice que puso 318 combatientes para guerrear. Si recordamos esta escena, para ir a salvar a Lot. Y dice, este autor dice, lo que nos lleva a pensar que Abraham y Lot eran jefes de grandes clanes, ¿no? Entonces mucha gente piensa que en realidad este Abraham salió como un clan importante de Harán para ir a Canaán. Era un grupo bastante amplio, bastante grande. Entonces, la historia de Israel tiene como base, para los que lo ven de una manera como nación, la emigración de Abraham al frente de estos clanes desde Mesopotamia hasta o hacia Canaán, pasando por Harán. Vemos que hay dos teorías respecto a la llegada de estas poblaciones mesopotámicas a Canaán. Hay dos teorías. La primera sería una invasión que llegó a invadir, como una gran migración de amorritas que poco a poco se instalaron en Siria y en Canaán. Entonces, viéndolo como una nación, hermanos, muchos lo ven como que Abraham, un hombre importante, con un clan importante, muchas personas, era una persona que iba invadiendo o que llegó invadiendo Canaán y inclusive Siria, hablando que cultural y religiosamente floreció en Siria y en Canaán, y que se extendió durante todo el tercer milenio, colapsándose durante el último cuarto del tercer milenio, siendo sustituida por una cultura pastoral predominantemente no urbana. Entonces, lo que los ven desde un término nacionalista como nación a Israel y su historia sería que Abraham era un hombre importante, jefe de un clan importante de muchas personas, que salió de Mesopotamia, que fue a Harán, invadió Harán, que estuvo en Harán, se hizo de hombres de riqueza, baja a Canaán y también va y conquista y llega a establecerse en esa región. Una segunda postura o teoría sería que estas sociedades urbanas cananeas y sirias se colapsaron por fenómenos naturales, hambrunas, que junto a una sobrepoblación motivó la desaparición de estas culturas, mientras que los nómadas procedentes de Mesopotamia convivirían con estas gentes, pero viviendo en tiendas, tal como aparece en el Génesis, donde aparecen los patriarcas asentados en sus tiendas conviviendo con las ciudades cercanas. Entonces, la segunda postura que nos dice ¿cómo llegaron ahí? Porque ¿cómo se establecieron ahí? No, pues tuvo que haber un problema grande que destruyó y devastó Canaán y parte de Siria, y entonces esto llevó al colapso de esa región, y entonces esto fue aprovechado ¿por quién? Por aquellos pueblos nómadas que salieron de Mesopotamia y que llegaron ahí sin ninguna oposición, y que empezaron a convivir con todas las personas que estaban viviendo en esa región. Vuelvo a aclarar que esto que estamos viendo es viéndolo desde una perspectiva como nación, ¿sí?
la narrativa de la historia cambia un poco en relación a la Biblia, porque se está viendo desde la perspectiva de una nación, no exactamente de lo que menciona la escritura. Sí, hermanos, no se vaya a confundir, sí, porque lo estamos viendo desde terminologías obviamente comunes que narran la creación de una nación, y en este caso es la nación de Israel. Ahora, Abraham y su clan se instalan en el sur de Palestina, en Mamre, cerca de Hebrón. Sin embargo, hay algunos que piensan que en realidad fueron llegando muchos clanes a Palestina y que de hecho fueron emigrando por docenas en el segundo milenio para mezclarse allí y multiplicarse con el tiempo. Cada clan tuvo sin duda su tradición de migración. Lo que está claro es que se impuso en este clan una fe que se fue transmitiendo oralmente de generación en generación. Vean cómo se piensa, ¿no? O sea, ya hablando en términos, obviamente coloquiales, términos humanos acerca de la historia de Israel, se piensa que este era un clan como los demás y que tenía una fe especial que se fue transmitiendo de generación en generación. En Mamre, Abraham adoró al Shaddai, ¿sí?, que pudiera ser el primer nombre con el que fue adorado Jehová. Allí, Abraham, sin descendencia, toma a la sierva Agar, la cual le fue dada un hijo, y este fue Ismael, y adoptó al siervo Eliezer de Damasco. Después baja a Egipto, donde hace pasar a su mujer Sara como su hermana. Por fin Sara da a luz a un hijo, Isaac, que Dios le pide que sea sacrificado en el monte Moriah, que obviamente este monte correspondería a donde se construyó el templo y que sería sustituido por un cordero. Muchos piensan que este relato de Abraham llevando a Isaac al monte para sacrificarlo, Dios interviniendo para que no lo sacrifique y proveyendo un cordero, este relato muchos han estudiado que en Berseba había un mito, una historia similar, donde un dios, cambia la adoración, la entrega de su ofrenda de niños a, obviamente, animales. Y muchos piensan que este relato que nos muestra la escritura es un relato que no es real, sino que viene siendo en realidad ese mito o esa historia que se contaba en Berseba acerca de este Dios que cambia la adoración de un hombre, el sacrificio de un hombre por el sacrificio de un animal. Obviamente esto no es así. Entendemos que esto fue real en la vida de Abraham y que Dios tiene un mensaje muy profundo a través de esta historia. Ahora, respecto a todo lo que vemos que se enseña en la vida de Abraham, vemos algunas cosas que no podemos entender, que son muy culturales de ese tiempo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Hay una ciudad llamada Nusi, que está aproximadamente en la zona de Mesopotamia, en esa zona. Está en la zona norte, ¿sí?, casi pegada al Tigris, y es una ciudad importante. ¿Por qué es importante? Porque en esta ciudad se encontraron vestigios de textos cuneiformes, o sea, textos que provienen de Mesopotamia,
con esa escritura. Estos textos, sí, dentro de estos textos hay vestigios o se encuentran algunas tradiciones que nos dejan ver y nos vislumbran por qué Abraham y por qué se hicieron ciertas cosas en la historia de Abraham. Por ejemplo, cuando Abraham adopta al esclavo Eliezer, esta es una costumbre que nos cuentan esos textos de Nuzi. Los matrimonios sin hijos ponían a adoptar un hijo que debía servir durante toda su vida y heredarles a su muerte. Sí, si nosotros vemos en el capítulo 17 de Génesis, eso es lo que nos muestra la escritura, lo que Abraham le dice a Jehová acerca de que este Eliezer va a ser quien lo va a heredar, ¿sí? Pero también la tradición decía que si nacía un hijo natural, el adoptado tenía que devolver el derecho de herencia, ¿sí? O sea, ya no le tocaba ninguna herencia. Por ejemplo, en el caso de Sara, ¿sí? Que dio a su esclava Agar como concubina a Abraham. Y a veces esto cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿verdad? Pero vemos en algunos casos matrimoniales en los escritos de Nuzi que obligaban a la esposa, si no tenía hijos, a proporcionar una sustituta a su marido. Si de esta unión nacía un hijo, la ley de Nuzi prohibía la expulsión de la esclava y de su hijo. Y esto, hermanos, nos explica la resistencia de Abraham. Pues sí, lo que Abraham pensaba al expulsar a Agar y a Ismael, que es algo que Dios les dijo. Pero tenemos que tomar en cuenta que era algo que estaba prohibidísimo por la ley hacer eso, ¿sí? Obviamente estamos hablando de que estos escritos de Nuzi son escritos antiguos que exactamente encajan en la área patriarcal, que nos muestra y nos vislumbran estas costumbres y el por qué se llevaron a cabo. Los primeros patriarcas se asentaron en Palestina y lo hicieron a partir obviamente del siglo XX antes de Cristo, ¿sí? Unos 2000 años antes de Cristo. El tipo de desplazamiento que se cree que tuvieron estos, hablando en términos de nación, ¿sí?, es que estos desplazamientos de estos patriarcas se encuadran perfectamente en el medio político y cultural del segundo milenio. O sea, en otras palabras, la forma en que se desplazaron y se asentaron estos patriarcas encaja con todo el medio político y cultural de ese entonces, ¿sí? Se trataría de unos seminómadas que viven en tiendas y recorren Palestina y sus regiones en todas direcciones en busca de pastos para sus rebaños, haciendo a veces largos viajes a Mesopotamia y a Egipto, ¿sí? Acampaban con frecuencia cerca de las ciudades y al parecer mantenían casi siempre relaciones amistosas con las poblaciones sedentarias, o sea, las poblaciones que ya estaban establecidas en ese lugar. Permanecían en un lugar el tiempo suficiente para cultivar los campos, luego tomaban sus rebaños, cargaban sus bultos sobre sus asnos y se iban a otro lugar en busca de pastos. Los patriarcas estuvieron fundamentalmente en la región central montañosa de Palestina, desde el área de Siquén hasta el área del Negev y el este del Jordán, pero no estuvieron en el valle del Jordán, ni en el norte de Palestina, ni tampoco en la llanura costera. ¿Por qué no fueron hacia esos lugares? Se cree que esos lugares estaban siendo gobernados por Egipto, ¿sí? Así que toda la región por donde estuvieron estos patriarcas era una región que en realidad Egipto no tenía autoridad sobre esa región. Ellos estaban más en lo que es la zona costera y en la zona norte.
En este tiempo ya existían ciertas ciudades que vemos en la Biblia muy importantes. Por ejemplo, Siquem, Betel, Jerusalén y Hebrón ya existían en este tiempo de los patriarcas. Ahora, hay unos textos llamados de execración, hermanos, así lo puede buscar. Estos textos de execración a veces se conocen también como listas de proscripción. Son antiguos textos egipcios donde se listaban los enemigos del faraón, los enemigos del estado egipcio y o vecinos extranjeros que eran problemáticos. De hecho, estos textos estaban con los nombres de los enemigos de Egipto. Se solían inscribir en estatuillas que representaban a los extranjeros. Eran de cerámica o bloques de arcilla o piedra, que eran destruidas posteriormente. Es interesante esto porque el proceso ceremonial de romper los nombres y enterrarlos estaban destinados a ser una especie de como de magia que debía afectar a las personas o lugares mencionados en los textos. Su poder sería quebrantado y el enemigo podía sufrir hasta dolor. ¿Sí? Bueno, si nosotros vemos como ahora la magia negra, los chamanes que dicen que te hacen trabajitos, no sé si usted ha visto eso. Bueno, más o menos, ¿sí? Entonces, estos textos de excreación son importantes. ¿Por qué excreación? Porque en estos textos hablan acerca de los clanes que llegaron como grupos migrantes de los pueblos semitas noroccidentales que trajeron una población nueva a Palestina aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo. Entonces vemos que nos habla la historia de esta forma de cómo fue el periodo patriarcal, ¿sí? Vemos que se ve desde una manera obviamente terrenal, ¿sí? Se ve desde una manera obviamente como de una nación como cualquier otra, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, sabemos en realidad cómo fue desarrollándose esta historia ya en la Biblia, ¿sí? Vemos entonces que es Dios el que motiva y que impulsa y ordena a Abraham a salir de Mesopotamia. Va a Harán y después baja a Canaán y Dios le hace una promesa, le da una promesa, ¿sí? ¿De qué? De que Dios le va a dar esa tierra, de que Dios le va a dar una nación, va a ser de él una nación grande, ¿sí? Y vemos cómo Dios va desarrollando esa promesa que él está dando a Abraham. Pero también hay algo, hermanos, que se va desarrollando a través de esta promesa de darle una nación y ese territorio. Sabemos que Dios quiere hacer un gobierno, quiere formar un reino, ¿sí? Con su pueblo, y para formar la formación de un reino se necesitan 3 factores. ¿Cuáles son estos 3 factores? Necesita un gobierno, un rey, una soberanía, se necesita un territorio y se necesita un pueblo. En este caso vemos a Dios escogiendo a Abraham para formar de él una nación, multiplicarlo, dice en la escritura, como la arena del mar, las estrellas de los cielos, y darles esa tierra de Canaán. ¿Para qué? Para que Él sea el Dios y Señor de ese pueblo. Entonces vemos que Dios quiere hacer un reino, pero también a través de ese reino que Dios quiere hacer hay una promesa que se va repitiendo una y otra vez acerca de la simiente y de la bendición que viene acerca de la simiente. Y sabemos que esa simiente es Cristo.
Entonces ese reino que se va a formar es a través de este Jesús prometido como la simiente en el libro de Génesis. Entonces vemos que Dios va obrando en la historia de Abraham, en la historia de Jacob, perdón, de Isaac y la historia de Jacob, y hasta llegar a hasta José, y José, con José el pueblo de Israel llega a Egipto. ¿Sí? Entonces podemos ver, hermanos, usted se sabe la historia bíblica, ¿sí? Sería bueno que usted leyera desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50 de Génesis para que usted se diera cuenta cómo es que Dios está obrando, ¿sí? Obviamente esta es una clase, la clase de historia de Israel. Vimos ahorita un contexto, entonces estamos viendo un contexto geopolítico antes, durante el periodo patriarcal, qué es lo que estaba pasando alrededor. Vimos cómo se narra la historia de una nación, en este caso la historia de la nación de Israel, viéndolo desde la perspectiva humana como una nación, ¿sí? Pero usted seguramente va a ver, viéndolo en la Biblia, va a ver cómo Dios está obrando y cómo Dios está llevando la historia para que este cumplimiento de este Mesías y de este reino de Dios sea cumplido. Y como lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo, cumplió al venir a morir por nosotros y a darnos una nueva vida en ese reino de Dios en el cual nos encontramos. Hermanos, por el momento es todo. Voy a hacer un grupo de WhatsApp donde recibiré preguntas. Esas preguntas en este grupo de WhatsApp solamente son preguntas acerca de la clase, ¿sí? Por favor, tengamos respeto de todo lo demás. Vamos a buscar no alterar este grupo, no ensuciar este grupo con muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Estar mandando fotos, ligas, etcétera. Pero todas las preguntas acerca de esta clase, por favor háganmelas en WhatsApp y yo con gusto las voy a responder para tener así una interactividad entre nosotros a la distancia, obviamente. Pero bueno, me gustaría que usted fuera, viera escuchara esta clase y me mandara un mensaje diciendo algunas de sus dudas, algunas de las preguntas, o si quiere añadir algo. Obviamente lo retomaré yo en la siguiente clase para que podamos ir pues caminando de la mano, ¿sí, hermanos? Por el momento pues es todo y que el Señor les bendiga.